Buenos días a todos y a todas, bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis que realizamos en Alcalá de Henares, Madrid, España, para todos los que nos veis desde fuera. Es un curso organizado por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y que realizamos aquí en Alcalá de mano de Virginia Valdominos, que soy yo, psicoanalista del Grupo Cero. Encantada de estar con todos ustedes. Entonces, hoy vamos a estudiar la elaboración onírica, el trabajo del sueño. Es la clase cuarta del curso. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Tema fundamental en la interpretación de los sueños. Un tema clave, de lo más importante. ¿Por qué? Porque en este tema, Sigmund Freud nos explica cómo trabaja el sueño. ¿Cómo se produce un sueño? ¿Cuáles son los mecanismos inconscientes, los operadores inconscientes que dan como resultado un sueño? Tal y como nosotros lo recordamos cuando despertamos, como lo recordamos cuando contamos el sueño al psicoanalista, ¿no? Deja de quejarte. Muy bien, Alicia. Genial, entonces, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ya tenemos claro poder diferenciar entre lo que es el sueño manifiesto, ¿verdad? ¿No? Que es el sueño tal y como lo cuenta el soñante, cuando nos habla del sueño, hoy he soñado tal cosa, eso es el sueño manifiesto, ¿no? Y por otra parte estaban las ideas latentes, ¿verdad? Que las ideas latentes eran todo aquello que el soñante recuerda en relación con los diferentes fragmentos del sueño que nosotros le vamos ofreciendo. ¿Y qué se le ocurre en relación con esto que me acaba de contar? ¿Y qué se le ocurre en relación con esto otro que me acaba de contar? ¿No? Todas esas ideas que van viniendo a la mente de un soñante y que nos va relatando, esas son las ideas latentes, ¿vale? Que habíamos dicho que las ideas latentes pueden ocupar... Si escribimos el sueño manifiesto, vemos que es un párrafo, 2 párrafos. Pero las ideas latentes que se le van ocurriendo al soñante en relación con el sueño manifiesto podrían ocupar folios y folios y folios, ¿no? Son muchísimo más amplias, ¿no? Bueno, entonces, vamos a diferenciar entre un trabajo que hizo el sueño para formarse, porque ya hemos dicho que el sueño es un producto final, es como los zapatos que vemos en el escaparate en una tienda. Ya vemos el producto final y nosotros entramos y nos lo compramos, ¿no? Pero ha habido todo un trabajo que no vemos para que esos zapatos estén en la tienda, ¿no? Desde la materia prima, toda la producción, hasta el producto final, que son los zapatos. Con el sueño lo mismo. El sueño contado es el sueño ya puesto en el escaparate, el producto final. Pero hubo todo un trabajo de elaboración del sueño que no vemos y que no podemos ver, porque no podemos abrir la cabeza del soñante y ver cómo se ha producido el sueño, ¿no? Sino que es una construcción teórica, ¿no? El ver qué procesos, qué pasos se realizaron para dar lugar a ese sueño, qué operaciones inconscientes se llevaron a cabo, ¿no? Nuestro psiquismo realizó durante la noche para dar lugar a ese sueño. Después va a haber otro trabajo, ese es el trabajo del sueño, que es el que vamos a ver hoy, pero después hay otro trabajo que es el trabajo de la interpretación, que es el que hace el psicoanalista en la consulta. Cuando el soñante viene, le cuenta el sueño y el psicoanalista tiene que partir de ese producto que es el sueño, ¿sí? Y reconstruir todas las operaciones que se hizo inconscientemente en el aparato psíquico para llegar a poder interpretar el deseo inconsciente que dio lugar, que fue el motor de producción del sueño. La interpretación en psicoanálisis es el deseo inconsciente de fulano de tal. ¿De acuerdo? Entonces hay dos trabajos, el trabajo del sueño y el trabajo de la interpretación, que sigue la dirección inversa al trabajo del sueño. Bien, entonces a ese trabajo del sueño es a lo que habitualmente se le conoce como la elaboración onírica. Es decir, es igual a decir el trabajo del sueño, la elaboración onírica.
En los sueños de los niños, por ejemplo, que son los sueños más claros, más transparentes, la elaboración onírica ha sido mínima, pero también ha habido trabajo del sueño, también ha habido elaboración. ¿Por qué decimos mínima? Porque es donde el deseo del niño se muestra más claramente. En los niños el aparato psíquico todavía no está totalmente constituido. Es decir, la represión y la censura del sueño es mucho menor que en los adultos, ¿no? En un aparato psíquico constituido adulto hay una gran censura, ¿vale? La represión actúa en mucha medida, ¿de acuerdo? Entonces, está más deformado, está todo más disfrazado, ¿no? Mientras que en el caso de los niños es más transparente el sentido del sueño, más fácil de interpretar, pero no significa que no haya habido censura y que no haya habido disfraz, no haya habido transformación. Ha habido una elaboración, ha habido un trabajo, que ahora vamos a ver cuál es, que nos sirve además para ver cómo se produce en los adultos esa elaboración de los sueños, ¿no? Habíamos dicho que los sueños de los niños eran muy claros, ¿no? Por ejemplo, Ana Freud, que por el día se le prohíbe comer chucherías porque tiene un problema gastrointestinal, y por la noche sueña, ¿no? Y cuando se levanta dice, Ana Freud, fresas, frambuesas, chocolate, ¿no? Este es su nombre y una ristra de dulces, que eran justamente todos aquellos dulces que se le había prohibido comer. Es decir, el sueño es la expresión de ese deseo, el deseo de comer dulce, que era un deseo prohibido. Esto es muy importante, un deseo prohibido. Ya hablamos el otro día de cuáles son los deseos que se satisfacen en los sueños, precisamente aquellos que están más prohibidos en el humano, deseos sexuales infantiles reprimidos y otra serie de deseos hostiles que vienen asociados con esos deseos sexuales infantiles y reprimidos, ¿no? Bueno, pues en el caso de los niños vemos que hay una pequeña transformación, ¿no? El deseo se expresa, pero ¿cómo? Visualmente, es decir, ese deseo de comer frambuesas, fresas, chocolate, Ana Freud se ve comiendo frambuesas, fresas, chocolate. Es decir, un deseo en abstracto, ¿no?, se transforma en una imagen concreta y ya se ve comiendo fresas, frambuesas, chocolate, ¿no? Y además, un tiempo, ¿no?, que sería un subjuntivo, ¿no? O sea, un tiempo de me gustaría, ¿no? Ella se ve en el tiempo presente, comiendo fresas, frambuesas, chocolate. Es decir, esos son los dos cambios que se producen en los sueños de los niños. Las dos transformaciones. La elaboración onírica actúa de esa manera. El deseo lo convierte en tiempo presente. Ella se ve comiendo fresas, frambuesas, chocolate, y además un deseo en abstracto se transforma en imágenes. ¿Veis? Hubo elaboración, hubo transformación, hubo trabajo del sueño. Aunque sea mínimamente, ha habido trabajo del sueño. En los sueños de los adultos, la deformación, la elaboración onírica es mucho mayor. El disfraz es mucho mayor y hace falta hacer todo un trabajo de interpretación, como ya hemos visto, que en muchos casos son incluso numerosas sesiones de asociación libre para poder llegar a la interpretación de cuál es el deseo que se está realizando en el sueño, ¿no? Que hay sesiones, hay veces en las que la asociación libre de una sesión, de dos sesiones, de tres, no alcanza para poder interpretar el deseo, ¿no? Porque está tan escondido, tan disfrazado, hubo tanta resistencia que habíamos visto el otro día, ¿no? Fueron necesarias tantas asociaciones para poder llegar a ese contenido latente, oculto, ¿no?, necesario para hacer la interpretación, que hubo mucha deformación. Bueno. Vamos a ver a continuación cuáles son los operadores del inconsciente, los trabajadores del inconsciente encargados de hacer esa elaboración del sueño, ¿vale? Y esto es muy importante, que se os quede bien
bien, que estudiéis bien estos conceptos, porque no solamente van a ser los operadores que trabajan a la hora de elaborar un sueño, sino que van a ser los operadores que trabajan a la hora de elaborar un síntoma o de cualquier pensamiento en la vida despierta también, ¿no? Están siempre, son los trabajadores del inconsciente, ¿vale? Entonces, el primero de... Sí, ¿querías hacer alguna pregunta? No. Vale. El primero de ellos es la condensación. Condensación. Bueno, este operador, su efecto, cómo actúa, se nos muestra muy claramente en el hecho de que las ideas latentes pueden ser folios y folios y folios de ideas, y sin embargo el sueño manifiesto, el soñante lo cuenta en un parrafito, 2 parrafitos, ¿no? Es decir, en el sueño manifiesto el contenido está condensado. ¿No? Ha habido un efecto de condensación, como de resumen, ¿no? De todas esas ideas latentes. Una especie de traducción abreviada es el contenido manifiesto. Pero particular, porque si en un resumen, imaginaos que os dicen, léete el libro, este libro y haz un resumen, ¿no? Pues uno intentaría en ese resumen del libro pues reflejar lo más fielmente el contenido del libro, ¿no? Que acaba de leer. Sin embargo, con la condensación no pasa eso. Hace una abreviación, pero particular, puede haber elementos de las ideas latentes que deja totalmente fuera, ni siquiera los tiene en consideración, otros los presenta pero por alusión, ¿no? Los toca tangencialmente o utiliza un elemento que está relacionado con ellos pero no nos muestra la idea latente a la que hace referencia, ¿no? Es decir, que no es un fiel resumen de las ideas latentes, ¿no? Sino que es una representación abreviada según la lógica de lo inconsciente. La condensación en algunos sueños alcanza un efecto muy considerable, tanto que puede estar condensado todas las ideas latentes en una sola palabra: trimetilamina. Y ahí están, a partir de esa palabra empieza el trabajo de interpretación del sueño, de asociación libre, y surgen múltiples y múltiples y múltiples ideas latentes asociadas con esa palabra, pero todo el sueño era trimetilamina. Está todo condensado ahí. En algunos casos la condensación es extrema. Entonces la condensación se realiza por uno de los siguientes procedimientos. Puede ser, como hemos dicho, que determinados elementos de las ideas latentes directamente quedan eliminados del sueño manifiesto, no aparecen. Puede ser que el sueño manifiesto recibe fragmentos de las ideas latentes, pedacitos de las ideas latentes, entonces lo vemos en el sueño manifiesto y decimos, no entendemos nada, pero es como si fuéramos la punta de un iceberg, ¿no? Y todo el complejo de ideas latentes queda oculto en el sueño manifiesto. Y también puede suceder que en el sueño manifiesto aparezcan condensados, es decir, unidos, ciertos elementos de las ideas latentes que tienen algo en común. Que esto es a lo que estrictamente hablando se llama condensación, no podemos llamar condensación. Por ejemplo, en un sueño, que esto seguro que si hacéis memoria os vais a acordar rápidamente de alguno de vuestros sueños, que os haya pasado esto, donde aparece un personaje que dice, a ver, el personaje es A, sin embargo se mueve como B, va vestido como C y yo sé que es D. En el sueño yo sé que es D, ¿no? Eso es una condensación. Es decir, un personaje del sueño ha adquirido características de varias personas significativamente importantes para el soñante, puesto que las menciona en las ideas latentes, ¿vale? Y eso lo ha hecho porque hay algo en común con todas esas personas y el sueño ha elegido ese factor común entre ellas
para representar una serie de ideas latentes. No vamos a saber cuál es ese factor común hasta que el soñante empieza a hablar y empieza a asociar libremente, y ahí va mostrando poco a poco cuál es ese factor común de todas esas personas que han sido condensadas en ese personaje del sueño. ¿Vale? Pero va a ser a posteriori cuando lo sepamos, cuando ya hacemos el trabajo de la interpretación. Es como si en esas unidades condensadas se fundiesen o se superponen en un todo las fotografías de varias personas, ¿no? Entonces solamente vemos el contorno del todo, pero ahí están contenidas los caracteres, la fisonomía de esas 4 personas. ¿Vale? Las condensaciones también se pueden producir en las equivocaciones orales, en los lapsus linguae, ¿no? Cuando cometemos un lapsus al hablar. Por ejemplo, el joven alemán que, queriendo decirle a una señorita una palabra compuesta que quiere decir acompañar en alemán, le dice otra palabra compuesta muy parecida, pero esta otra palabra compuesta quiere decir ofender. Entonces, en vez de acompañar, le dice ofender. Obviamente la señorita le dice que no, que rehuye la invitación, ¿no? Porque si ya al decirlo cometió ese lapsus, ya ella lee que hay otra intencionalidad, ¿no? Porque el lapsus precisamente lo que muestra es la segunda intencionalidad que queda reprimida, ¿no? La inconsciente que está reprimida, al cometer el lapsus aparece. Entonces, te ha traicionado el inconsciente, ¿no? Has dejado ver, mostrar tu segunda intencionalidad. Has dicho segunda, pero parece como que en realidad sería más importante, ¿no? Claro, es que la primera, digamos que hay una intencionalidad que obedece a la censura, que era la que decíamos el otro día, que es la que uno dice querer hacer, ¿no? Lo que uno dice querer hacer, pero ahí está haciendo un efecto la censura de la conciencia, que siempre va con nosotros, la censura. ¿Por qué? Porque luego está siempre la otra intencionalidad, la inconsciente, que es lo que uno dice no querer hacer, pero que se muestra en el lapsus o se muestra en el sueño, que es la otra tendencia, ¿no? Entonces está la tendencia de la censura, pero también está la tendencia del inconsciente, que están ahí siempre, ¿no? Forcejeando, y el lapsus hace que ¡puf!, se muestre sin querer, ¿no? La tendencia inconsciente, que es más fuerte, sobredetermina. El inconsciente sobredetermina el aparato psíquico. En los chistes también utilizan mucho, ¿no? Esta técnica de la condensación, muy habitualmente. El chiste la característica del chiste es que levanta la censura de lo inconsciente, pero temporalmente. Solo lo que dura el ja, 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 después ¡pum!, vuelve otra vez la censura. Por eso luego nos recordamos los chistes. Y en los chistes, que siempre hay una tendencia inconsciente que, digamos, triunfa sobre la censura, ¿no? No solamente en el que cuenta el chiste, sino también en el que se ríe, es cómplice, ¿no? Tanto, yo qué sé, en los chistes de abogados, en los chistes machistas, en los chistes, en cualquier tipo de chistes, ¿no? Siempre hay una tendencia inconsciente que triunfa en el chiste, y está permitido ahí, ¿no? Uno se ríe y es en cierta medida cómplice de eso. Como los sueños, es una manera civilizada de manifestar o hacerse cómplice de esas tendencias inconscientes prohibidas, ¿no? Censuradas. Son maneras civilizadas, ¿no? Bueno. La formación de personas compuestas en los sueños también se observa en algunas obras de arte, algunos artistas, yo que sé, que pintan los minotauros o, ¿no?, personajes donde con mitad persona, mitad animal, ¿no? Por ejemplo, eso también serían representaciones de condensaciones en el arte, ¿no? Podemos encontrar un paralelismo entre lo que hace el sueño y lo que hace el arte. Lo que pasa es que el sueño no crea nada, no produce nada nuevo. No produce nada nuevo. Utiliza los materiales y los elementos que tiene a su alcance y con eso condensa, ¿no? Gracias.
También el sueño va a utilizar ideas correctamente formadas que están en lo preconsciente o en lo inconsciente, aunque al soñante le resulten repulsivas, inaceptables, intolerables, ¿no? El sueño las utiliza, dándole a estas ideas otra forma. O ponen palabras de otra persona, otro personaje del sueño, que ya dijimos el otro día que el sueño es egoísta, narcisista, en el sentido de que todos los personajes del sueño son el soñante. ¿De acuerdo? Pero claro, puede haber una idea que no acepta, que es intolerable, y en el sueño lo dice otro personaje, o lo hace otro personaje. Pero es la manera de expresar del sueño ese deseo, ¿no? Entonces, en el sueño manifiesto lo que vemos es que sería como una especie de traducción a una lengua distinta, el lenguaje de las ideas latentes. Se ha traducido a una lengua distinta. Y ahora nosotros, en el trabajo de interpretación, vamos a volver a hacer, esa retraducción. De nuevo, vamos a ir al lenguaje de las ideas latentes. El lenguaje de las ideas latentes es el lenguaje nuestro de cada día, ¿no? Ahí lo entendemos todo. Cuando el soñante empieza a asociar y empieza a contar todo lo que se le ocurre en relación al sueño, ahí vamos entendiendo todo. ¿Por qué aparece ese elemento en el sueño? ¿Por qué no apareció ese otro? ¿No? Y ahí vemos cómo se hizo esa traducción al sueño manifiesto. Como decíamos, es una traducción que no trata de respetar el contenido original. No es como una traducción que hiciera un traductor donde tiene que traducir un texto del inglés al castellano, ¿no? Y entonces trata de decir exactamente lo que decía el texto en inglés, ¿no? Pero en la traducción que hace el sueño de las ideas latentes al sueño manifiesto no es así. No pretende para nada ser exacto. Lo va a traducir justo para lo contrario, para que no se entienda, para que la conciencia no sepa nada de esas ideas latentes. Para engañar a la conciencia, para disfrazarlo, a la vez que se satisface el deseo inconsciente. Porque esa es la gracia del sueño, ¿no? Esa es la gracia del ser humano, también en el fondo, que tiene que convivir con esa doble faceta de su psiquismo. De que están los deseos inconscientes, pero que están censurados, están prohibidos y tiene que arreglársela con eso, con esos deseos inconscientes y con la realidad y con la conciencia y con la ley. Y eso es lo que nos hace precisamente tan sutiles a los humanos. Bueno. Entonces, muchas veces lo que hace el sueño es intentar condensar, hemos dicho, dos ideas latentes, condensarlas en el sueño manifiesto con un elemento que tenga algo en común, ¿no? Con las dos ideas latentes. Muchas veces utiliza el sueño para eso palabras de doble sentido, ¿no? Entonces tú recuerdas el sueño con esa palabra en un sentido, pero las ideas latentes y el trabajo de la interpretación te permite ver que realmente era el otro sentido de la palabra, ¿no? Eso también es un ejemplo de condensación. La condensación no es un mecanismo de la censura. No es un mecanismo de la censura, sino que tiene más que ver con causas mecánicas y económicas del aparato psíquico. ¿Vale? Condensa por causas económicas y mecánicas. Pero, claro, la censura que está ahí siempre va a utilizar la condensación para sus fines, que sus fines son esos, que el deseo inconsciente no se satisfaga a no ser que se disfrace, a no ser que se transforme, que se condense. Veíamos el otro día e insistimos ahora que la condensación puede hacer que puede reunir en el sueño manifiesto dos ideas latentes que son heterogéneas totalmente, que no tienen nada que ver salvo ese elemento en común
para la lógica inconsciente de ese soñante. ¿Vale? Porque precisamente le hacemos hablar y le decimos que asocie libremente porque no hay dos soñantes iguales. Que lo que va a mandar ahí, lo que ordena, digamos, el camino a seguir es la asociación libre del soñante, es lo que dice el soñante de su sueño. No lo que a nosotros nos parezca, no lo que otro soñante que tuvo un sueño similar nos dijo en otra ocasión, no. Es lo que dice ese soñante de su sueño, porque es la lógica de su inconsciente, de su deseo inconsciente. Cómo ha disfrazado, cómo ha embrollado, ha embadurnado, ha condensado él ese deseo, ¿no? ¿Que los deseos son en todos los mismos? Sí. Pero lo que nos diferencia a unos de otros es cómo renunciamos cada uno a nuestros deseos inconscientes. Vale, gracias. Es en el botoncito de arriba. Puede suceder que un elemento del contenido manifiesto esté representando a varias ideas latentes, pero también puede ser al revés, que una sola idea latente esté representada en varios elementos del contenido manifiesto. Es decir, no es una relación simétrica, sino que es complejo, esa traducción, y siempre vamos a saber de ella a partir de la asociación libre del soñante, lo que nos va diciendo el soñante. ¿Vale? Buenos días. La traducción que hace entonces el sueño desde las ideas latentes hasta el contenido manifiesto no obedece a ninguna regla de la lógica consciente ni de la lógica de la vida despierta, sino que va a obedecer más bien a estas reglas inconscientes de deformar el contenido para que la conciencia no sepa nada, siguiendo en la forma en que funcionan estos operadores del inconsciente, como el que estamos viendo ahora, que es la condensación. ¿Vale? Todo esto que hemos dicho hacía referencia a la condensación, que no solamente va a estar en juego en la formación de los sueños, sino, como hemos dicho también, en la formación de los síntomas neuróticos y síntomas psicóticos. Va a estar siempre en juego la condensación de la fantasía diurna, cuando uno fantasea, se queda fantaseando, ¿no? Que también se llama sueño diurno eso. También está en juego la condensación, junto con el resto de operadores que vamos a ver ahora. Bueno, segundo operador, segundo trabajador del inconsciente, el desplazamiento. Hola Ismael Lorenzo, hola Javier Ledesma, hola Beni, hola Radvan, hola Ana María, hola Emilio, hola Pedro Morena, hola Juan Francisco, hola Graciela, hola Elías Jesús, hola Antonio Javier, hola José Antonio. Y aquí Alberto Blanco dice, realmente interesante Virginia, te voy a escuchar con atención. Además me va a venir bien ya que últimamente no consigo dormir de manera seguida. Un abrazo. Vale, otro abrazo para ti, Alberto. Dionisio Álvarez, Atic, Carmen Oteo, Carmen Montero, Bautista, y vale, muy bien. Genial. Desplazamiento. El desplazamiento ya sí que es resultado totalmente de la censura onírica. Y se manifiesta de dos maneras el desplazamiento. Una de ellas es un elemento de las ideas latentes queda reemplazado en el sueño manifiesto, pero no por uno de sus propios elementos que lo componen, ¿no? Sino por otro que está más lejano. ¿Vale? Es decir, como si hiciese en las ideas en el sueño manifiesto una alusión a algo que está en relación con una idea latente. No pasa la idea latente directamente o un elemento constitutivo de la idea latente, sino otro elemento con el que está relacionado y que en cierta medida hace alusión a esa idea.
Y ese es el que pasa al contenido manifiesto. ¿Vale? Y la segunda manera, como funciona el desplazamiento, es haciendo que el acento psíquico, la fuerza psíquica, de un elemento que es importante en las ideas latentes, quede transferido, se desplaza a otro elemento que ya no es tan importante para las ideas latentes, sin embargo aparece como muy importante en el contenido manifiesto. ¿Vale? Es decir, es como si el centro de importancia de las ideas latentes se desplazase a otro elemento que aparentemente es indiferente, una tontería. Así funciona mucho el inconsciente, ¿no? Dices, pero si es una tontería, ¿por qué te preocupa eso? En una idea obsesiva, por ejemplo. Pero ¿cómo te puedes preocupar por eso? Y tienes que lavarte 80 veces las manos, ¿no? O tienes que ir saltando por la calle sin pisar la raya de la acera, pero qué tontería. Bueno, no hay ninguna... Esa tontería, si la seguimos, si le permitimos psicoanalizarse a ese paciente, vamos a ver con qué ideas latentes de importancia está conectada. ¿Vale? Es decir, que ya ha habido ahí un desplazamiento. ¿Para qué? Para engañar a la conciencia, para que no se sepa nada, a la vez que se está satisfaciendo un deseo de los prohibidos. En ese acto está satisfaciéndose un deseo de los prohibidos para el sujeto psíquico, ¿no? Pero toma esa apariencia. Ha habido un desplazamiento. El acento psíquico se ha desplazado. El otro día veíamos un ejemplo. En el sueño de la señora que soñaba que estaba en el teatro con el marido y que el palco estaba vacío, ¿no? Cuando hacíamos el análisis del sueño veíamos que el elemento importante en las ideas latentes era el apresuramiento. Se había apresurado a casarse. Era la cuestión al final que estaba en juego. Y que ahora pensaba que perfectamente se hubiera podido esperar y que hubiera encontrado un marido mejor, ¿no? Pero el apresuramiento no se veía por ningún lado en el sueño manifiesto, ¿no? Ahí hubo un desplazamiento del acento psíquico. ¿Para qué? Para que quedase oculto lo otro, ¿verdad? Así funciona el desplazamiento. Y este sí que es obra directa de la censura. De la censura del sueño. Perdona, ¿a qué estaba desplazado ese apresuramiento en el sueño? ¿Cómo se representaba? En el sueño ella se veía en el palco de butacas con el marido y estaba vacío, el teatro prácticamente vacío. Y el marido le comentaba, le daba la noticia de que su amiga Elisa acababa de desposarse. Y que no habían venido al teatro porque no habían encontrado más que 2 entradas por 1 florín 50 céntimos. Ese era el sueño. Entonces ella, en las ideas latentes, cuando Freud la invita a asociar libremente acerca del sueño, ya empieza a contar que se había apresurado para comprar las entradas en el teatro y que cuando llegó al teatro y vio que eso era un sueño, pero ella lo lleva a una situación real, ¿no? Que había servido de resto diurno, que cuando había ido al teatro y había visto que no había tantas personas como ella esperaba, pues que se dio cuenta que se había apresurado y que el marido la embromó un poco, le hizo bromas, ay, es que eres muy rápida, ¿no? Porque incluso había tenido que pagar más por las entradas por haberlas comprado por anticipado. Y eso le lleva a otra idea de su cuñada, que ha recibido un regalo de su marido, y la muy tonta, corriendo, fue a la joyería para comprarse una joya y se gastó todo el dinero del marido. Y eso le lleva a otra idea. Había recibido la noticia de que su amiga Elisa, que es 10 años menor que ella, o unos meses, no me acuerdo exactamente, se acababa de casar. Era unos meses menor que ella y se acababa de casar ahora 10 años más tarde que ella, ¿no? Y entonces eso le lleva veíamos que en todas las ideas latentes estaba la cuestión del apresuramiento. Sin embargo, en el sueño manifiesto no aparecía el apresuramiento por ningún lugar, ¿no? Cuando finalmente las ideas latentes le llevan a esas ideas de que se casó demasiado pronto con el marido y que ahora piensa que se hubiera esperado un poquito más, que hubiera encontrado un marido mejor, ¿no? O sea, se iba viendo su insatisfacción con el matrimonio que tenía en la actualidad, ¿no?
sea que este apresuramiento para comprar las entradas no había ocurrido en el propio sueño, sino en el mundo real del que partió el sueño. Claro, eso eran las ideas latentes, lo que ella contaba en relación con el sueño, que tampoco nos importa verdaderamente si ha ocurrido o no en su vida real. Esto es muy importante, porque es el nuevo nivel de objetividad del psicoanálisis. El psicoanalista no es un investigador, no es un detective, no va a ir a comprobar a la vida real de la persona si es verdad lo que dice o no dice. No nos interesa. Lo que nos interesa es su realidad psíquica, ¿vale? Lo que interesa es lo que cuenta del sueño, ¿no? Porque hay dos realidades que ya vamos a ir viendo en el curso también. Una cosa es la realidad real, material de vuestra vida, y otra cosa es vuestra realidad psíquica, ¿vale? Y es cierto que la realidad psíquica es la que determina la realidad real. Es decir, a medida que va cambiando la realidad psíquica del paciente, este va haciendo transformaciones en su vida real. Pero el psicoanalista no hace las transformaciones en su vida real. Trabaja en el mundo psíquico del paciente. Ya vamos a ver esa diferencia también entre lo que es la realidad psíquica y lo que es la realidad material. Es decir, el mundo psíquico, ¿no?, que es lo que venimos a estudiar aquí, ¿no?, lo que estudia el psicoanálisis, es un mundo diferente al mundo de la realidad material. Pero si el mundo psíquico está bien ordenado, de acuerdo con la ley, ¿no?, y de acuerdo como decíamos, la represión de esos deseos sexuales, infantiles, reprimidos, ¿no?, pues entonces su vida material la tiene más ordenada. El psicoanálisis es una ciencia de efectos, es decir, siempre partimos de los efectos. Igual que partimos del sueño contado, eso ya es un producto, un efecto, y a partir de ahí vamos a reconstruir operaciones para interpretar el deseo inconsciente que ha dado lugar a ese sueño. En la vida también. Viene el paciente con el síntoma, viene el paciente con la enfermedad, o viene el paciente con el éxito, porque a veces es el éxito lo que le lleva a una persona a comenzar su psicoanálisis. El éxito en la realidad, porque claro, el éxito implica ahora un trabajo para mantener ese éxito y las nuevas exigencias que se presentan en la vida real, ¿no? Es decir, es más difícil, más intolerable para las personas tener éxito que fracasar. Por eso no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse, ¿no?, que a veces son otras exigencias de la realidad las que llevan a una persona a comenzar un psicoanálisis. Pero siempre partimos de los efectos, es una ciencia de efectos. El análisis iba a hacer reconstrucción para llegar a las causas inconscientes, ¿vale? Bueno, entonces estamos en el desplazamiento, lo que se mueve, lo que se transfiere, lo que se desplaza. Entonces es el acento psíquico, la importancia, dónde estaba en las ideas latentes y dónde está ahora en el contenido manifiesto, ¿no? Dice, soñé con un lunar de una vaca, ¿no? Y la importancia del sueño manifiesto está en el lunar de la vaca o en el guisante del plato. El sueño manifiesto. Vamos a ver con qué está conectado eso. No hay tonterías para el psicoanálisis, no existen las tonterías. Todo tiene su importancia, porque es como el investigador en un lugar del crimen, el policía, ¿no?, que va al lugar del crimen y se pone a investigar, que no espera encontrar ahí el carnet de identidad del criminal, no, a encontrar una pista que parece una tontería, que otro ser humano ni se fijaría en eso, pero el investigador sí. Parte de eso, de esa huella, de cómo está girada sutilmente una silla. Y a partir de ahí comienza la línea de investigación, ¿no? Es lo mismo con el psiquismo, con el sueño, ¿no? En la vida despierta también hay desplazamientos. En el lenguaje cotidiano del día a día también hay desplazamientos. Es decir, que a veces que una idea queda totalmente sustituida por otra, ¿no? Como veíamos en el caso de un síntoma obsesivo, pero también en vuestra vida. Podéis estar pensando en el día en algo que os parece muy importante y al día siguiente dices, ya no te parece tan importante, que era una tontería, ¿no? Y ahí algo estaba desplazado.
Cuando a un niño le duelen las piernas, y es verdad que le duelen las piernas porque él lo siente así, porque realmente no quiere estar en cierto lugar, eso sería un desplazamiento. Bueno, sí, ahí seguramente habrá desplazamiento y condensación, habrá las dos cuestiones, ¿no? Porque también es muy metafórico. Que, ¿no? Me duelen las piernas. Recuerdo ahora un caso de Freud donde una paciente histérica no podía caminar, estaba paralizada. Y la frase que estaba sosteniendo el síntoma y que con el psicoanálisis la paciente volvió a caminar fue: no puedo dar un paso más. ¿No? Pero era una frase que después de asociar libremente salió un reconocimiento de que no podía dar un paso más, había asumido una responsabilidad en la familia que ya no podía sostener, y la frase que sostenía el síntoma de no poder caminar era: no puedo dar un paso más. Entonces, en el caso de un niño que le duelen las piernas y que, como tú bien dices, puede ser que no quiere estar en esa situación, pues hay tanto desplazamiento como condensación, los dos. El chiste, por ejemplo, utiliza también mucho la alusión, el desplazamiento, ¿no? Pero suele utilizar mucho la similicadencia, con palabras que suenan parecido, ¿no? Y que resulta chistoso, en vez de decir una, decir la otra. Es decir, tiene que haber alguna relación más inteligible, ¿no? Más clara, para que dé gracia, para que haga gracia. Porque en los sueños es más bien, es como más ininteligible todo. Viene como un chiste cogido por los pelos, ¿no? Así sería un sueño. Un chiste cogido por los pelos. El chiste tiene que ser más claro para que la gente se ría, para que haga gracia. Muy bien. En el pensamiento despierto, el desplazamiento a veces también resulta gracioso. Produce, ¿no? Uno dice una palabra en vez de otra cuando quiere decir, y la gente se ríe a veces. Produce un efecto chistoso y cómico. Para ejemplificarlo vamos a mencionar una anécdota. Esto es un ejemplo de desplazamiento. En un pueblo hay un herrero, ¿no? Y el herrero comete un crimen sangriento. Entonces, el jurado, ¿no?, tendría que condenar al herrero, porque ha sido el autor del crimen. Pero como en el pueblo solo hay un herrero y hay 3 sastres, entonces deciden ahorcar a un sastre. Ese es un ejemplo de desplazamiento. Vale. Entonces, condensación, desplazamiento. Tercer operador. ¿Qué otra cosa hace el sueño? Condensa, desplaza. ¿Y qué hace? Que hemos visto en el sueño de los niños. Transforma ideas en imágenes. El sueño es fundamentalmente imágenes. A veces aparece alguna palabra o una sensación. Uno se levanta y dice: tenía claramente la sensación de agobio, ¿no? Pero normalmente son imágenes del sueño. Es decir, ese trabajo que hace el sueño de transformar ideas abstractas, que son las que luego van saliendo cuando asocia libremente, en imágenes, que son las que recordamos el sueño manifiesto, es a lo que se llama cuidado de la representabilidad. Es el tercer operador. Cuidado de la representabilidad. El sueño tiene un cuidado de que esas ideas se puedan representar en el sueño manifiesto. No todas las ideas se transforman en imágenes. Algunas las puede transformar en imágenes, otras no. ¿Sí? Algunas permanecen como ideas en el sueño manifiesto o como conocimiento. Yo sabía que ese era mi padre. O sabía que ahí estaba mi padre, ¿no? Pero no aparecía. Es decir, también está esa idea, aunque no esté el padre en la imagen, está el conocimiento de que está el padre.
las imágenes son un importante porcentaje del contenido del sueño habitualmente, aunque no solo son imágenes lo que aparece en el sueño. Bueno, para que ejemplificar un poco en qué consiste este trabajo de transformar las ideas en imágenes, os he traído un ejercicio, ¿no? Imaginad que tenéis que sustituir un artículo de un diario político en ilustraciones, por ilustraciones, ¿vale? Lo que va diciendo el periódico sobre la política actual en España en ilustraciones. Entonces va a haber partes del texto que van a ser más fáciles de traducir por ilustraciones y va a haber otras partes que va a ser más difícil traducir. Por ejemplo, si son personas, pues es fácil, ¿no? Ponéis la foto de la persona, imaginaos cualquiera de los políticos, ¿no? Pues ponéis la foto y eso es muy fácil traducir. Un nombre propio o un nombre concreto es fácil. Pero cuando llegamos a palabras abstractas o a las partes del discurso que relacionan ideas, si esto, entonces aquello, o fue esto porque tal, ¿no? Que ya son palabras que indican la relación, ya no es tan fácil, ¿no? Traducir la idea abstracta en imagen. Las partículas, las conjunciones, ya ahí podemos encontrar varias dificultades. Entonces uno tiene que desarrollar ya artificios para poder expresar esas palabras, ¿no? Por ejemplo, representar la posesión de un objeto, ¿cómo? Pues a la persona sentada sobre ese objeto. Es una manera de representar la posesión, ¿no? O por ejemplo, representar un adulterio por una fractura de una pierna. Por la ruptura, ¿no?, del matrimonio, por la fractura de la pierna. Aquí nos trae Freud un ejemplo muy interesante. Dice, justo escribiendo este texto encontré en el periódico, lo define muy bien ahí en el capítulo, una noticia de una señora que había denunciado a otra porque decía que tenía relaciones extramatrimoniales con su marido, ¿no? Y bueno, que al final el marido admite la verdad porque se rompe una pierna y él piensa que era obra de castigo, un castigo divino, ¿no? Y que reconoce que sí, que es verdad que mantiene relaciones extramatrimoniales, mantuvo relaciones extramatrimoniales con esa mujer, pero que el juez, bueno, como hacía un año que había pasado la cuestión, pues que ¿no?, que dijo que cerró la causa, ¿no? Pero dice Freud, mira, ha venido justo a convalidar esto que yo estaba diciendo acerca de cómo el sueño puede representar un adulterio por una ruptura en el sueño, ¿no?, una ruptura de una pierna. Cuando se trata de relaciones entre las ideas como porque o a causa de, ya eso, el sueño no tiene manera de traducirlo en imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el trabajo del sueño en estos casos? Bueno, pues traduce por medio de una mayor sutileza de las imágenes las relaciones que no se pueden representar claramente. Por ejemplo, la mayor o menor oscuridad del sueño o la división del sueño en fragmentos. Por ejemplo, te presenta un sueño en varios fragmentos. Primero soñé esto y después soñé esto. Bueno, pues puede estar representando en función de lo que luego nos digan las ideas latentes, podría ser que primero había pasado una cosa y a consecuencia de esa después pasó otra cosa, ¿vale? Pero eso solamente lo sabemos cuando después se asocia libremente el soñante, en función de lo que dice después de contarnos el sueño, en las ideas latentes, ¿vale? O el número de sueños parciales en los que se descompone un sueño, ¿no?, que en general se corresponde con el número de ideas principales o series de ideas que había en el contenido latente. Suele haber una correspondencia. O por ejemplo, un breve sueño preliminar se refiere generalmente a una introducción o una motivación, ¿no? Sueña primero un fragmentito de eso. Pues nos vimos
en un amplio hall. Y después, la siguiente parte del sueño era una fiesta donde había un montón de gente conocida. Vale, pues el amplio hall era ya una introducción, una motivación. Que vamos a saber a qué y por qué y de qué, de dónde viene eso, cuando el soñante asocia libremente y ya nos empieza a contar. Ahí ya vamos conociendo, ¿no? Una idea latente secundaria que se añade a las principales queda representada en el sueño manifiesto por un cambio general. Es decir, ahora el sueño cambia, ¿no? El soñante dice, pues soñé esto y de repente cambió la escena, cambió y el sueño continuaba de otra manera. Bueno, pues eso tiene que ver con que ha entrado una idea latente secundaria. ¿Vale? También cómo se intercalan las escenas del sueño también es interpretable. También tiene que ver con alguna cuestión de las ideas latentes. ¿Vale? Cómo se va intercalando. Los sueños que se producen en una misma noche generalmente tienen el mismo significado, ¿no? Y dan cuenta de un esfuerzo del soñante por dominar una excitación de intensidad creciente. Es decir, ese deseo inconsciente que está intentando expresarse va creciendo en intensidad y forma varios sueños, da lugar a varios sueños en una misma noche. También en un sueño puede haber, en el sueño manifiesto, varios símbolos, múltiples símbolos, que pueden estar intentando representar a un elemento complejo de las ideas latentes, ¿no? Que intenta representarlo como puede, con varios símbolos. También el absurdo y el desatino, esto vimos el otro día, un ejemplo, en el sueño de esta paciente que iba al teatro, ¿no? Que al final llegaba a pronunciar la frase «fue un absurdo casarme tan pronto», ¿no? También aparece representado por cuestiones absurdas en el contenido manifiesto. Ella dice que 1 florín 50 céntimos es absurdo, que 2 entradas para el teatro le costasen 1 florín 50 céntimos era un absurdo. Bueno, pero porque eso hacía referencia a una cuestión de las ideas latentes que ella consideraba que era un absurdo, que era haberse casado tan pronto. ¿Veis? La duda o la incertidumbre cuando uno duda, ay, pero es que no recuerdo si esto verdaderamente estaba en el sueño o yo lo estoy añadiendo ahora, pero estaba o no estaba, ¿no? La duda. Eso es un efecto de la censura, ¿vale? Es decir, hay un efecto de la censura que está parcialmente conseguido, no se ha conseguido censurar del todo ese elemento. ¿Qué sería lo que censura en ese caso? Claro, la censura ha hecho efecto pero no del todo y por eso queda la duda. Si estuviera censurado del todo no habría aparecido en el contenido manifiesto. O sea que el elemento sí existió en el sueño, sí es un elemento latente real y la duda existe porque la censura está intentando taparlo pero no lo tapa completamente. Exacto. Y luego la antítesis en el contenido latente, ¿no? Porque en el inconsciente la primera definición que da Freud del inconsciente es: el inconsciente no juzga, no calcula, no tiene tiempo, solo le interesa transformar, solo le interesa expresarse, ¿no? Es decir, la antítesis puede convivir perfectamente en el inconsciente. Pueden convivir deseos hostiles hacia personas amadas. En el inconsciente no hay antítesis, ¿no? Entonces, la antítesis, las analogías, las coincidencias entre los elementos e ideas del contenido latente son sustituidas por condensaciones. ¿Veis? Ese elemento en común que decíamos que utiliza el sueño para hacer condensaciones puede ser precisamente porque sean dos ideas antitéticas del contenido latente. Son dos ideas opuestas y entonces el sueño utiliza eso y esas dos ideas son opuestas para condensarlas o para hacer una condensación en el contenido manifiesto.
porque son opuestas o porque son análogas o porque, ¿no? Siempre por un elemento en común, según la lógica de ese soñante y del inconsciente, ¿vale? Un elemento común para ese soñante. Con la antítesis entonces sucede así. Las ideas antitéticas del contenido latente se pueden expresar por el mismo elemento del contenido manifiesto. Un elemento que pueda poseer un contrario puede aparecer empleado tanto en su propio sentido como en el opuesto, en el contenido manifiesto. Y a veces en los dos sentidos simultáneamente. El sentido total del sueño, en función de cómo va asociando libremente el soñante, nos va a ir orientando en qué sentido tenemos que tomar los elementos del contenido manifiesto. Es decir, manda la asociación libre hacia dónde va el soñante. No lo que nosotros pensamos, sino lo que nos va diciendo. Ese es el camino que tenemos que ir recorriendo para saber si quiere decir una cosa, si quiere decir lo opuesto, si quiere decir las dos. Esto encuentra una explicación en la evolución del idioma. Los filólogos ya dicen que en los idiomas antiguos, por ejemplo en el idioma egipcio, había palabras que significaban dos cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, fuerte, débil, grande, pequeño. La misma palabra, ¿no? Con, sí, bueno, en inglés todavía hay alguna, without, ¿no? Por ejemplo, que significa, ¿no? Without. Sin, ¿no? Pero la palabra literalmente with es con, ¿no? Quiere decir que todavía hay palabras vivas que una misma palabra significa dos cosas, ¿no? Pero en las lenguas antiguas también era así y se diferenciaba si el hablante quería decir una cosa u otra, pues por la entonación o porque hacía un gesto acompañando a la palabra, entonces ya se sabía si quería decir fuerte o quería decir débil, ¿no? Y cuando eran escritas, pues siempre ponía como un signo para decir, si era fuerte, le acompañaba con un signo, y si quería decir débil, lo acompañaba con otro signo, ¿no? Es decir, que en las lenguas más primitivas o más antiguas, lenguas antiguas, ya había palabras que quieren decir dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en el egipcio, el primitivo ken significaba fuerte y débil. Por ejemplo, cuando se escribía Ken en su significado fuerte, se añadía junto a la palabra una imagen de un hombre en pie. Y cuando se utilizaba en su significado débil, se añadía una imagen de un hombre en cuclillas. Y aquí nos trae Freud otros ejemplos del latín, ¿no? Altus, profundo. Sacer, que significa a la vez sagrado, maldito. Y ejemplos de modificaciones del mismo radical. Clamare, gritar. Clam, silencioso, sereno, secreto. Sicus, seco. Sucus, jugo. En alemán, Stimm significa voz. Stum significa mudo. O al comparar idiomas también encontramos ejemplos de este género. En inglés, lock, cerrar. En alemán, lock, agujero. Look, vacío. Solución de continuidad. En inglés, cleave, hendir. En alemán, cleaven, pegar. ¿Veis? Con el mismo radical, ¿no? Y lo que os comentaba, la palabra without, que en el sentido literal es con sin, se emplea actualmente para decir sin. Pero la palabra withdraw, retirar, y withhold, retener, ¿no? Prueban que originalmente significan no solo una suma, sino también una sustracción, una resta. Entonces, el inconsciente trabaja con el lenguaje, está organizado como un lenguaje. Sin embargo, es difícil recordar alguna conversación, ¿no? Del sueño, digo que, bueno, yo por ejemplo hoy me acuerdo perfectamente del sueño, pero no sé qué decía, ¿no? Hablaba con alguien, pero no recuerdo nada de lo que hablábamos. Ajá. ¿Sabes? Ajá. Bueno, eso se podría, en función de lo que asociase libremente, pero ya sí en primer lugar se podría considerar un efecto de la censura del sueño, ¿no? Sí. Justo Seguro. es como hay un pli ahí, ¿no? Como habíamos Seguro. Claro, si te animas a psicoanalizarlo, ahí vas a
Bye, Claro. operación, no sé. Me acuerdo del sueño, pero no me acuerdo de lo que hablábamos. Sí, sí. Bueno, nos quedamos aquí en este punto porque nos queda todavía terminar la transformación en imágenes y ver el cuarto operador, que es la elaboración secundaria, ¿vale? Que trabaja de otra manera. Son estos los 4 operadores del inconsciente. Entonces nos quedamos en este punto y continuamos el próximo martes, ¿vale? Vale, fenomenal. Vale. Bueno, muchas gracias. Si tenéis preguntas, prepararlas y el próximo día las trabajamos, las vemos. ¿De acuerdo? Y recordaros que estamos manejando el texto Lecciones Introductorias al Psicoanálisis de Sigmund Freud, que también podéis leerlo en casa, que podéis trabajarlo vosotros. Lecciones Introductorias al Psicoanálisis. ¿Y dónde podemos ver los vídeos que grabas? Los vídeos están emitiendo desde mi Facebook, Virginia Valdominos. Si tenéis Facebook podéis enviarme invitación, y aunque está al máximo, pero bueno, siempre voy limpiando un poco las personas que ya han desaparecido, que no interactúan, y os voy dando de alta. Y también los estoy subiendo a YouTube, a mi canal de YouTube, Virginia Valdominos, que también los podéis ver ahí. Que si te suscribes te manda otras cosas. Claro, porque ahí voy subiendo muchos vídeos. Digo que si os dais de alta en el canal, no solamente vais a encontrar esto, sino otros vídeos de diversa índole. Relacionados. Interesante. Con de psicoanálisis. Muchas Bueno, gracias. vale, gracias a vosotros. Disculpa, se me ha ido que se me ha quedado así. Adiós, gracias. Ay, cuando he visto la hasta sala luego. llena, cuando he visto la sala llena digo, no, es a las 11. Al final. Como no he podido venir en 2 días, porque por motivos de trabajo, ahora ya el siguiente sí, intentaré también cambiar el 6 por el 5, que sí, le va a querer todo el mundo, Ajá. ¿sabes? Ah, Porque es festivo. claro. Así que nada, bueno, me parece que pueda, pero nada. Vale, Vale, muy bien. De nada, hasta luego. Vale, muy bien. Muchas gracias. Recibiréis toda la información. Hasta luego. Adiós. Gracias por el mensaje. Gracias.